Dentro de los polígonos editables hay algo que se llaman grupos de suavizado y vamos a conocer qué es y explicar cómo funcionan y para qué sirven. Estos grupos de suavizado se van a activar o vamos a tener acceso a ellos cuando elegimos por polígonos o por elementos. Y yo aquí tengo unos polígonos editables, vamos a seleccionar por polígonos por ejemplo. Y si yo vengo por acá y selecciono algún polígono, me salen aquí información, me dice que pertenece al ID 1. Prácticamente cada uno de estos polígonos o por caras va a tener un ID diferente. En este caso todos los polígonos que están en la parte de arriba pertenecen al ID 1. Estas de aquí pertenecen al 5, este de aquí al 3. Aquí vemos que pertenecen al 1, al 3 y de este lado al 5. ¿De acuerdo? También si selecciono aquí, veo que tengo diferentes grupos de suavizado. En este caso sería, todos están asignados. Por ejemplo, este es el 7, este de acá es el 4, este de aquí es el 3. Ya hemos visto que todas las superiores están asignados en el ID 1. Esto nos puede servir, por ejemplo, para asignar un material diferente a esta cara, a toda esta cara superior, por ejemplo. Todas estas. Un material diferente por ID a esta cara y un material ID diferente para esta cara. ¿De acuerdo? De esta manera podríamos asignar diferentes materiales a una sola geometría por medio del ID. Para eso sirve. También nos permiten hacer diferentes máscaras a la hora de estar renderizando, pero eso ya lo iremos viendo muchísimo más adelante. Tenemos también la opción de cambiar, como hemos visto aquí, los grupos de suavizado, y en este momento no estamos viendo gran efecto. Y para mostrárselos mejor cómo funcionan los grupos de suavizado, yo voy a crear aquí una esfera. Vamos a darle clic derecho y lo convertimos en un polígono editable. Vamos a seleccionar por polígonos para tener acceso a lo que son los IDs de los polígonos y también lo que son los grupos de suavizado. Y para verlo un poquito mejor voy a quitar la malla poligonal, que sería presionando F4. Y si se dan cuenta, mi esfera, al estar hecha de una sucesión de planos, podemos ver aquí cada plano. Aquí es una sección, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra. Sin embargo, aquí en esta representación de aquí yo lo veo totalmente suave, y este es una representación que el 3D Max hace para evitarnos la tarea de hacer geometría muy cargada o con muchísima resolución. Inviable para 3D Max crear esta curva con geometría, por lo cual hace como que una trampa visual en la cual yo sé que todo esto está conformado por planos, pero yo lo veo perfectamente suavizado, y de eso se encargan los grupos de suavizado. Si yo selecciono aquí un polígono, veo que está asignado el ID 2 y el grupo de suavizado 1. Si yo hago una selección total de mi esfera, veo que siguen siendo todos los polígonos ID 2 y pertenecen al grupo de suavizado 1. Yo puedo seleccionar estos polígonos de acá y cambiarles el grupo de suavizado, y vamos a ver qué sucede. En este caso pertenecen, hemos visto al 1, pero yo lo puedo cambiar al 2 y le digo, desactívate en el grupo de suavizado 1 para que pertenezcas únicamente al 2. ¿De acuerdo? Y vemos que me hace esto de acá. Esto de aquí significa que el 3D Max lee o le estoy indicando que aquí hay un cambio de grupo de suavizado, que es lo que le estamos diciendo, por lo cual él ya dice, oye, pues si son dos grupos de suavizados diferentes, pues no tengo una continuidad aquí, pero puedo suavizar este grupo de manera individual a este, por lo cual yo veo aquí una separación. ¿De acuerdo? Podemos asignar otro grupo de suavizado, por ejemplo el 3, desactivamos el grupo de suavizado 1 y me hace exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Lo sigue suavizando, pero ya por grupos. Entonces este grupo que es individual a este y a este hace que visualmente la continuidad del suavizado se pierda. ¿De acuerdo? Esto de aquí yo lo puedo regresar a su estado original simplemente quitando el grupo de suavizado 2 y activando el 1. Lo mismo para acá, quitando el grupo de suavizado 3 y devolviéndolo al 1. Y prácticamente me lo va a dejar igual. Y ahora sí, como todo pertenece a un mismo grupo, el suavizado es continuo. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque vamos a estar modelando algunas cosas que van a ser planos, pero muchas veces vamos a bolear lo que son las aristas
Y ese boleado va a tener un grupo de suavizado diferente a las otras dos caras. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que son los grupos de suavizado. Para aplicar suavizado donde sí vamos a tener curvas y mantener los planos representados como planos, ¿de acuerdo? Eso quiere decir sin suavizado. Ya lo iremos viendo más adelante cuando avancemos con los proyectos. De momento es todo. Vamos a continuar con las siguientes clases viendo las líneas editables.